Bienvenidos a Uno. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Uno en tiempos de pandemia. Como sabrán, cada día lunes estrenamos un nuevo capítulo. Hoy, al ser día viernes, estrenaremos un capítulo especial. La razón de este capítulo especial es que el día de hoy celebramos el Día del Trabajador y del Obrero Cristiano. Por lo tanto, nuestro invitado del día de hoy corresponde al pastor José Luis Urel, pastor de la Segunda Iglesia Bautista de Santiago y además el presidente nacional de los pastores bautistas. No lo retenemos más y veámoslo a continuación. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Uno en tiempos de pandemia. Hoy tenemos de invitado a una persona muy querida para nosotros, que además es el pastor de donde nosotros somos miembros. Así que le damos una cordial bienvenida al pastor José Luis Urel. Bienvenido, pastor, a esta instancia donde podamos conversar, compartir de su testimonio de vida y podamos también conversar sobre este tema tan contingente que está sobre el COVID-19 en las iglesias. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bien, gracias a Dios aquí. Gracias a ustedes por la invitación, por ser parte de este trabajo de ustedes y poder compartir de lo que el Señor está haciendo en nuestro tiempo, en una época diferente de ser y de hacer iglesia. Así que un placer estar aquí, un placer acompañarles y espero que este tiempo sea para ustedes y para nosotros y para que nos den un tiempo precioso. Amén. Amén, amén. Pastor, entrando ya en conversación, en relación a su historia, pastor, para conocerlo un poco más, para adentrarnos un poco más en su historia pastoral. Mi historia de vida. A ver, mi historia de vida en realidad es un poco, yo diría, atípica en algunos casos, o muy típica ya en el mundo, aunque en ese tiempo era menos. Yo soy adoptado por mi papá. Yo nací y casi al mismo tiempo, o antes, incluso mi papá ya estaba con mi mamá y embarazada de ella, y yo fui adoptado. Y en esa familia yo nací, yo crecí. Por lo tanto, para mí, desde que yo pude abrir los ojos, no tengo otra visión de padre que esa persona. Y eso significó algo importante en mi vida, porque de alguna manera yo diría que se cumple lo que dice la Biblia, que Dios nos va como rodeando y nos va colocando de alguna manera, porque la hermana de mi papá, ella era evangélica. Y ella era de una iglesia pentecostal, la iglesia pentecostal de Chile, en Talcahuano. Y eso yo creo que fue haciendo que yo pudiera ir teniendo esta relación con Dios, al extremo de que mi mamá me cuenta que en una enfermedad que yo tuve, aún mi mamá siendo muy católica y viniendo de una familia muy católica, ella empezó a buscar dónde yo podría ser sanado de esa enfermedad muy grave, estaba muy mal ese día. Y mi mamá me relata que ella fue a todos lados, fue a la iglesia católica. En Chile existe el concepto de que en esos años, de que los niños que no se bautizaban morían moros, y por lo tanto no podían entrar al limbo preparado para los niños. Por lo tanto, mi mamá me llevó a la iglesia católica, me bautizaron, etcétera, buscando la posibilidad de alguna sanidad. Y ahí mi mamá entonces recurre a esta tía para que oren por mí. Y en esa oración ella llega a la iglesia conmigo. Mi mamá dice que en el camino ella siente la sensación de que yo me muero. Y ella me lleva a la iglesia, oran por mí y yo vuelvo a la vida. Entonces mi primera relación con Dios es dramática. Desde esa perspectiva. Y de ahí mi mamá y mi papá ambos hicieron una decisión por Cristo, aunque mi papá no la cumplió en realidad por muchos años. Pero mi mamá sí, ella sirvió al Señor, sirve al Señor. Y eso hizo que mi relación con Dios fuera dándose. Y aunque un tiempo después, ya un poco más grande, yo dejé de ir a la iglesia, porque pensé que yo podía arreglármela solo, que no necesitaba a Dios y que podía hacer las cosas a mi manera. Y de esa forma entonces yo dejé de asistir a la iglesia, dejé de tener contacto con la iglesia. Y poco a poco,
como digo, siempre Dios, yo insisto, la Biblia se cumple y es real en nosotros cuando dice que Dios nos busca y que con lazos de amor nos atrae. Y yo creo que eso fue en mi vida, y a los 18, 19 años, estando yo vivía en otra ciudad, en Valparaíso, volví a la casa de mi abuela, y mi abuela, que era una mujer muy católica, se había convertido al Evangelio. Y a través de mi abuela, yo llegué al Señor. Entonces, desde esa perspectiva, yo diría que mi vida fue un poco dirigida por el Señor. Como yo digo, me di mi paseo por Egipto, viviendo una vida no de delincuente, pero sí licenciosa, sin control de Dios. Gracias a Dios nunca caí en actos delictivos, porque nunca me rodeé de esa gente. Dios tuvo la misericordia de rodearme de manera distinta. Y cuando yo volví a la iglesia, y era una iglesia bautista, mi primera impresión con mi abuela cuando ella me invita a la iglesia, le dije, abuela, yo, por el hecho de que yo sabía era católica, le dije, yo nunca iré a una iglesia católica, yo nunca me haré católico. Y si alguna vez yo vuelvo a mi iglesia, será una iglesia evangélica. Y así con mi abuela empezamos a asistir, yo me hice miembro de la iglesia bautista, y mi madre seguía en la iglesia pentecostal. Cuando le conté que había vuelto a una iglesia, en aquellos años la relación iglesia pentecostal, iglesia bautista era muy fría, muy lejana, hasta yo diría creyendo que no eran ni siquiera evangélicos, por este tema de que la iglesia era muy tradicional, la iglesia pentecostal en aquellos años, al grado de que se sentaban los hombres a un lado, las mujeres al otro, las mujeres no se cortaban el pelo, las mujeres no usaban pantalones, etcétera, etcétera, no se pintaban. La iglesia bautista sí, todos se sentaban juntos, las mujeres sí se arreglaban, por decirlo de alguna manera, o se maquillaban y todo aquello. Y bueno, como una anécdota, cuando yo le cuento a esta tía que aún estaba viva, yo le cuento que yo volvía a una iglesia, que yo volvía al Señor. Y ella me pregunta que dónde, que en qué iglesia. Me imagino yo anhelando de que hubiera sido en alguna iglesia pentecostal. Y yo le digo que es en una iglesia bautista. Y jocosamente lo cuento yo hoy día, pero no lo fue tanto en ese minuto para mí, que estaba recién empezando. Ella me dice, yo hubiera preferido que te quedaras en el mundo. Es decir, que no te hicieras cristiano. O sea, que no fuera así. Eso no sirve de nada. Estar en esa iglesia no sirve. Entonces fue muy fuerte. Pero como yo vivía con mi abuela, seguimos asistiendo. La iglesia bautista era distinta, era diferente a lo que yo había conocido. Y fue allí, en la iglesia bautista, donde yo sentí el llamado del Señor. Yo diría donde me convertí en realidad también. Allí yo hice una decisión de fe. Y después de eso, entonces yo sentí el llamado del Señor al ministerio pastoral. Ahí comienza eso así, todo. Lo más resumido que puedo. Mejor no pudo estar. Mejor no pudo ser. Sí. No, perfecto. Sí, ahí comienza todo entonces. Ese es el inicio de su llamado pastoral. Ahí ya usted lo sentía ya... Latente. Sí, latente, como este es el camino que tengo que seguir, o todavía muy nada, muy en el aire, muy... No entendía como muy bien el mensaje a lo que estaba llamado. A ver, yo creo que mi mamá dice que cuando yo nací, cuando mi abuelo me vio, a pesar de haber yo nacido lejos de la ciudad de mi mamá, mi abuelo me vio, dice mi mamá que mi abuelo le dijo, este niño va a ayudar y a servir a mucha gente. Y va a ser una persona importante, especial. Ahora, lo de importante yo creo que no se ha logrado nunca. Sin embargo, mi abuelo nunca fue evangélico y mi mamá recibió eso. Cuando mi abuelo lo dijo, ella no entendía todo aquello. Y estando en la iglesia bautista, yo fui a un campamento de jóvenes. Y estando en ese campamento, yo sentí que Dios me llamaba. Y que Dios hablaba a mi corazón y que yo debía servir al Señor. Y yo era un muchacho en ese tiempo, porque en ese tiempo era muchacho, muy, muy calculador, muy, pero aventurero a la vez. Yo siempre fui muy aventurero hasta el día de hoy, de lanzarse a cosas de repente sin saber dónde está el final del camino, pero echémosle para adelante que de alguna manera va a resultar y Dios va a estar con nosotros.
Y yo acepté el llamado del Señor en aquel campamento de jóvenes en un lugar cerca de Los Ángeles, en Chile, que se llama Patuquito, el campamento bautista. Y yo ya estaba casado, ya había conocido a Elizabeth. Yo conocí a Elizabeth llegando a la iglesia bautista. Y Inmediato. nos casamos. ¿Ah? De inmediato. Sí, pero no hubo un feeling de inmediato tampoco, es decir, no lo hubo para nada. Elizabeth tenía 16 años, yo venía de vuelta de Egipto, ella no había andado nunca fuera de la iglesia, por lo tanto su visión del mundo era muy, muy inocente, diría yo, como le pasa a todos los muchachos cristianos, que nacen en familias cristianas, como pasó con mis hijas, que su visión de mundo es una visión tan limitada, tan de inocencia, tan de pureza. Así que yo conocí a Elizabeth ahí en la iglesia bautista y nos casamos en diciembre del año 77. Así que, como digo, estando en el campamento de jóvenes el año 78, por ahí, a mediados del 78, yo sentí el llamado del Señor al ministerio pastoral. El tema era cómo compartirlo con Elizabeth. Y cómo dejar mi trabajo. Yo tenía un trabajo que me permitía vivir bien, tranquilo, sin zozobras. ¿Cómo compartir eso con esta persona que se casó con una persona diferente, distinta, con otras perspectivas económicas, con otros sueños profesionales y de cualquier tipo? Entonces era muy difícil. Por lo tanto, cuando yo le comparto a Elisa esto, y le digo, mira, ¿sabes qué? Pasó esto y esto en el campamento, y después de varios días, ¿no? Al compartir con ella esta experiencia, yo le digo, mira, pasó esto, yo siento que Dios me llama a mí a prepararme. Y en aquellos años no existía este concepto más amplio del pastorado en el sentido de que uno puede ser pastor sin ir al seminario para los bautistas. En ese año, pastor es sinónimo de ir al seminario a estudiar y dejar todo. Abandonar tu carrera si la tienes, abandonar tu profesión si la tienes, incluso dejar tu familia si la tienes, en el sentido de tener que dejarles en un lugar para tú ir a estudiar. Entonces, todo eso era una gran preocupación para mí, porque cómo dejar a mi esposa, recién casados, llevamos un año y algo, entonces era complejo, estábamos recién empezando una vida, y cuando yo le comparto esta experiencia, Elisa me dice, mira, ¿sabes qué? Hace muchos años ella participaba en una organización que se llamaba las Auxiliares de Niños, se llama todavía, la Sociedad Auxiliar de Niñas, y era una institución, una organización dentro de la iglesia misionera. Y ella me dice, mira, yo leyendo un libro, Ana, la heroína de Abba, sentí que Dios me llamaba a ser misionera. Así que yo voy a dedicarme a servir al Señor, y yo creo que esta es la respuesta de Dios. Así es que eso me envalentonó un poco más. El concepto de los pastores en aquel tiempo también era, en lo humano, en lo monetario, era muy precario. Por lo tanto, decidimos entregarnos a esta aventura de fe. Y partimos en esta aventura, fuimos al seminario y estuvimos allí estudiando durante 3 años. Así que ese es mi sentido con el llamado al ministerio. El llamado pastoral. Y también tomándonos de esa misma historia, cuéntenos un poquito de su vida ahí pastoreando iglesias, dónde camina, dónde va, hasta llegar aquí a Santiago. Cuando yo estuve en Santiago estudiando, nosotros trabajamos, en esos años uno tenía que hacer lo que se llamaba obra práctica. Mientras estaba estudiando, uno tenía que trabajar en una iglesia. Generalmente uno lo hacía en iglesias con pastor. Entonces, por lo tanto, era el seminarista. Ese era nuestro título. Ese era el título que teníamos, ¿no? Y todos los hermanos nos conocían como el seminarista. Algunos hasta se olvidaban del nombre porque era el seminarista. Bueno, Dios me permitió trabajar en los inicios de la iglesia Parque Apoquindo, cuando todavía era una misión muy incipiente. Estábamos en la casa de un hermano, allí se realizaban los cultos, en el dormitorio, un hermano muy querido, muy recordado para mí, el hermano Eleodoro Torres, que hoy día dirige el Ministerio Puertas Abiertas en Televisión Nacional. Y en casa de Eleodoro, allí se realizaba todo el culto, toda la vida de iglesia era en esa casa. Por ejemplo, en la habitación de la nana había una clase de escuela dominical, en el living de su casa había otra clase de escuela dominical. Después desarmábamos todo y en el living hacíamos el culto.
Así es que Dios me permitió trabajar ahí y eso me ayudó en mi crecimiento ministerial, diría yo, a ver la vida de iglesia de una manera distinta. Y luego de ese primer año terminado, nosotros teníamos que irnos a trabajar a alguna iglesia a hacer obra práctica. Y nosotros fuimos invitados a trabajar en Puerto Montt. Y nos fuimos con mi esposa y uno se iba por los 3 meses a Puerto Montt, o sea, al lugar donde tú decidías ir. Nosotros fuimos a Puerto Montt, estuvimos 3 meses ahí, en una iglesia muy pequeña, donde teníamos 0 medios de los que teníamos en Santiago en el seminario, porque en el seminario tú decías, voy a preparar una clase, iba a la biblioteca y sacabas todo lo que necesitabas y te iba, era todo maravilloso. Bueno, acá tenías que preparar la misma clase maravillosa, pero sin nada, sin muchos elementos. Y luego volvimos al seminario en marzo y estuvimos trabajando en ese año en lo que era la iglesia El Camino, así se llamaba en el sector de, bien complicado acá en Santiago, que se me olvidó ahora, ya me voy a acordar, pero ahí trabajaba en La Legua, ¿no? Así que estuvimos en La Legua, ahí estaba la iglesia El Camino, y trabajamos allí, y allí nace Priscila, nuestra primera hija, en ese año. Y luego el siguiente año, ¿no? Al irnos de vacaciones, que eran vacaciones trabajadas en realidad, nos fuimos de nuevo a trabajar en la obra del Señor. Y dejamos a Priscila en casa de mis suegros, y nosotros nos volvimos a estudiar, porque sí o sí teníamos que terminar ese año, porque ya era nuestro tercer año. Y eso también fue una etapa difícil, porque era desprendernos de nuestra hija, que ya era parte de nuestra vida, pero había que hacerlo, así, no había otra alternativa. No íbamos a tener el tiempo para cuidarla, no íbamos a tener el tiempo para compartir con ella. De hecho, ya habíamos tenido la experiencia de ese segundo semestre, que había sido un poco caótico, porque todos mis compañeros cuidaban a Priscila mientras nosotros estábamos en clase, alguien estaba atento y de repente nos iban a buscar, oye, la niña está llorando, porque lloraba, y nosotros no estábamos en casa, porque nosotros estábamos internos. Entonces, y el tercer año nosotros nos fuimos a trabajar a la iglesia Peñalolén. Y así estuvimos en estas 3 iglesias trabajando al frente de ellas. En Parque Apoquindo un poco más asesorado, porque era una iglesia gringa en el barrio alto de la ciudad, teníamos todas las bendiciones, nos venían a buscar, etcétera, etcétera, y bajamos después al barrio más pobre, en La Legua. Era un mundo pero diametralmente opuesto, y luego vamos a Peñalolén, que no es el Peñalolén de hoy día, está como bien acomodado hoy día. Y de ahí nos contactan de Chuquicamata para poder ir a pastorearles. Bueno, en julio del año anterior, antes de terminar ese año, vendría a ser el 81, a mí me invitan a Chuquicamata para ir a estar con ellos durante el mes de vacaciones. Y yo fui con las expectativas de que, y esas eran las expectativas que uno tenía, de que te invitaran a pastorear y no quedarte en diciembre o en noviembre sin iglesia y no saber para dónde ir. Así que en febrero nosotros nos fuimos a pastorear a Chuquicamata. Estuvimos ahí 2 años y medio y volvimos al sur, a Concepción. Pastoreamos la iglesia la iglesia Betel en Concepción, una iglesia distinta, con gente diferente. En Chuquicamata era un campamento minero, por lo tanto habían otras proyecciones, otras perspectivas económicas y de todo tipo. La vida en Chuquicamata en aquellos años era una vida muy diferente, era un mundo aparte de lo que Calama era una ciudad muy pobre, muy lejana. En cambio en Chuquicamata tú tenías todo. Y así es que nos vinimos a Concepción, estuvimos en Concepción pastoreando Betel, y de ahí de Betel nos fuimos al Redentor en Talcahuano. Nos invitaron a pastorear, así que nos fuimos a pastorear al Redentor. Pero nosotros siempre sentimos que habíamos dejado un círculo no cerrado en Chuquicamata. Y sentíamos, bueno, por muchas circunstancias, pero sentíamos que Dios alguna vez nos iba a dar la oportunidad de cerrar ese círculo. Nosotros sentíamos que habían cosas que no quedaron cerradas, que no quedaron terminadas, por lo tanto, sentíamos que alguna vez Dios nos iba a dar esta oportunidad de poder cerrar ese círculo. Bueno, en Chuquicamata nació Daisy, nuestra segunda hija, llegando allá, así es que ella es calameña,
que nació en Calama, y Priscila nació en Talcahuano. Hay un montón de historias entre medio, pero estando en el Redentor yo recibo la invitación para ir a pastorear Chuquicamata de nuevo. Y no lo pensamos dos veces. Creímos que esa era la oportunidad que Dios nos daba. Y lo decidimos. No nos convenía ni por la distancia, ni por otros aspectos económicos incluso. Pero siempre hemos creído que si Dios nos llama a algún lugar es porque Dios tiene algún plan y algún propósito. Pero en ese ir y venir nosotros siempre le habíamos dicho a Dios de que nosotros podríamos irnos a pastorear a cualquier lugar, pero jamás nunca a Santiago. Eso sí que estaba muy claro en nosotros. Era la letra chica del contrato. Sí, teníamos el contrato con Dios y esa letra es decir, esa era la petición oculta que no compartíamos mucho con nadie, pero que le habíamos dicho al Señor, Señor, nosotros nos vamos contigo a cualquier lado, no le tememos a nadie, pero Santiago no, porque no nos había gustado, no era la ciudad que nosotros queríamos, tampoco éramos tan provincianos porque veníamos de una ciudad más o menos importante como Concepción, por lo tanto no era tan grande el cambio, sí lo era en el sentido de que Santiago es Santiago y tiene otras cosas, pero no nos había omnibulado como algunos, que al llegar a la capital dicen, no, este es el lugar donde yo quiero estar, donde yo quiero vivir, nosotros no. Y estando, bueno, nosotros terminamos Chuquicamata porque se cerró el campamento y nos fuimos a vivir a Calama, a 14 kilómetros al sur, digamos, de Chuquicamata. Y estando en Calama, nosotros, un pastor me contacta en una conversación muy informal, me dice, oye, ¿tú vendrías a trabajar a Santiago? Y le dije, no. Antes que terminara de decir nada, le dije, no porque tengo mi vida hecha en Calama, no porque tengo mi iglesia en Calama, no porque tengo mi casa en Calama, porque tengo mi familia en Calama. Y además porque nuestro sueño era terminar nuestros días en Arica, la ciudad de la eterna primavera. Calama es una ciudad un tanto inhóspita, mucho frío en invierno, mucho sol en verano y durante todo el año mucho sol, un sol que te va poniendo la piel más vieja más pronto, ¿no? Entonces, muy seco. Chuquicamata y ese sector de Calama es el desierto más árido del mundo. Por lo tanto, las expectativas de vida, que si bien es cierto uno se acostumbra, pero no son las mejores. Así que nuestro sueño era pastorear hasta el final de nuestro tiempo que nos correspondía y luego irnos a vivir a Arica, que es una ciudad de mucho sol, primavera, playa, cercano a otros países vecinos como Perú, Bolivia. Entonces hacía la vida más placentera, por así decirlo. Sin embargo, cuando me plantean esta posibilidad, y para no alargar tanto la historia, pero me invitan a pastorear, yo como Gedeón le puse algunos, no lo dije tal vez literalmente, pero yo sabía que yo no iba a venir a Santiago por algunas cosas. Una de esas cosas era que a mi señora le encantaba Calama. Y que ella, al igual que yo, no quería venir a Santiago. Así es que cuando le hablo de esta posibilidad, nace para ella una nueva posibilidad de trabajo, una nueva posibilidad laboral muy buena, antes que yo le diga, y eso a mí me alegró mucho el corazón, porque yo dije, con esta posibilidad, cero posibilidad de irse a Santiago, porque ella me va a decir que no. Entonces cuando le comparto aquello, ella me dice, vámonos. Y eso realmente a mí me descolocó, es decir, era mi prueba de fuego para no venir a Santiago. Porque yo dije, mi esposa no va a querer venir, además viene ahora esta nueva posibilidad de trabajo en el mismo lugar, ella trabajaba en un colegio, con nuevas perspectivas económicas incluso, entonces Santiago no estaba en los planes. Sin embargo, ella me dice que sí, que nos vengamos, aunque no había todavía mucho decidido, todavía yo no conversaba con la iglesia, etc. Y la otra prueba de fuego era que nosotros vivíamos, o vivía con nosotros nuestra hija menor, Daisy, y ella, estaban nuestras nietas, y estaba nuestra otra hija, Priscila. Entonces, ellas eran como el otro obstáculo, el otro manojo del otro vellón de lana, ¿cierto?, que pone Gedeón, porque yo al compartirlo con ellos teníamos y tenemos todavía una relación muy estrecha con la familia. Entendíamos que ellas no iban a estar de acuerdo con este viaje a Santiago, por lo tanto, hasta ahí iba a llegar todo. Cuando lo compartimos con Daisy,
y es muy importante lo que voy a decir porque es parte de lo que ocurre. Nosotros en esos tiempos en nuestra iglesia teníamos una cadena de oración y había un listado de oración allí y entre esos listados estaba el orar por la familia y por supuesto estaba la familia pastoral. Y cuando lo compartimos con Daisy y le decimos, mira, esto y esto está pasando, esto y esto ocurre, existe esta posibilidad que nos vayamos, ella vivía con nosotros, y era muy difícil dejarla, ella es soltera, todavía soltera, entonces era complejo para nosotros aquello. Y ella dice, papá, ¿sabes qué? Yo hoy día estaba en la cadena de oración, estaba orando al Señor, y cuando oré al Señor por la familia pastoral, yo dije, Señor, si tú quieres llevarte a mis papás a otro lugar, que se haga tu voluntad. Eso realmente me descolocó. Es decir, cómo Dios va encerrando tu vida y te va colocando en el camino que Él quiere, porque Él tiene bendiciones para ti. Hacía un tiempo que nosotros estábamos orando al Señor por dedicarnos a tiempo completo. Yo tenía un trabajo secular. Pero sentíamos que debíamos dedicarnos con Elizabeth a tiempo completo. Y las cosas no se daban de ninguna manera en nuestra iglesia, no habían posibilidades de dedicarnos a tiempo completo. Lo transmitíamos a los hermanos, no resultaba, no avanzaba, en fin. Y cuando lo compartimos con Daisy dice aquello, y ya nos rendimos. Y lo compartimos con Priscila, pasó exactamente lo mismo, papá, vayan, el Señor les llama. Las que no estaban muy de acuerdo eran las nietas. Pero hicimos algún pacto con ellas de volver constantemente, de acompañarlas de alguna manera. y entonces quisimos obedecer a Dios y nos vinimos a Santiago. Era nuestra expectativa menor. Llegamos a una iglesia pequeña, pero con hartos desafíos. Y yo creo que Dios, a la vuelta del tiempo, yo todavía siento, y sentimos con mi esposa, que esta es la iglesia donde Dios quiere que nosotros estemos, con todas las imperfecciones que podamos tener nosotros y también la iglesia, con todos los efectos que puedan tener los hermanos y con los que pueda tener yo. Hemos aprendido, creo, en estos años a amarnos, a querernos. Dios nos ha bendecido como iglesia, con hermanos venidos de otros lados, con personas que han conocido al Señor de otros países incluso, pero Dios ha sido muy bueno y ha ido respondiendo a esa incertidumbre que nosotros teníamos de cómo llegar a la iglesia. Así que así llegamos a Santiago. Hoy día creo que hemos aprendido a querer Santiago y estamos más abuenados con la ciudad y estamos más acostumbrados a ella. Se acostumbraron ya a vivir acá. Sí. No es fácil porque el ajetreo que tiene Santiago, o sea, en general, venir de un lugar, como usted bien dice, Concepción, ha tenido la oportunidad de recorrer varias localidades dentro del país, por lo tanto también conocer muchas realidades. Entonces, para también haber dicho que Santiago no era la alternativa, razones tenían que haber. Sí. Y a pesar de... Aparte que Santiago, el pastoreo es distinto. El pastoreo en ciudad es un pastoreo más cercano. Donde tú, no sé, pues dices, voy a visitar a la hermana María y vas a la casa de la hermana María a las 3 de la tarde y tocas su puerta y pastor, qué rico que vino, esto, que el otro. Acá no, llegamos a una iglesia donde no, es que hay que agendarlo. Y esa cuestión no me encajaba, ¿no? ¿Cómo agendar? Bueno, y tiene que ver, obviamente, con la idiosincrasia del trabajo, del quehacer, de la vida tan rápida en Santiago, donde las distancias no son tan largas, pero se hacen inmensas. Entonces tuvimos que ir aprendiendo aquello. De repente yo tenía 2 visitas programadas, mi señora tenía otras 2 para ir juntos. Entonces tuvimos que ir aprendiendo cómo manejar nuestra agenda de trabajo y la verdad es que veníamos sin un proyecto. Cuando de repente alguien nos preguntó, ¿y cuál es el proyecto de ustedes, Santiago? No tengo proyecto, nosotros no vamos a Santiago porque el Señor nos llama nomás, pero yo no tenía un plan, yo no tenía, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. De hecho, cuando le digo a los hermanos, me dicen, pastor, ¿qué vamos a hacer este año? Bueno, vamos a hacer lo que ustedes tienen programado. Lo que sí les prometí, y creo haberlo cumplido en un gran porcentaje, es recorrer las casas de cada uno de ellos, estar con ellos, aprender de ellos, conocerlos, intimar con ellos. Y eso sí creo que lo logramos. Hoy día nos cuesta un poco más. Hemos crecido un poquitito más, entonces nos hace un poco más difícil hacer eso, pero sí tratamos de estar bastante cercanos con los hermanos.
Mm. Sí, después, yo sé que la historia ahí la resumió bastante bien, por qué no decirlo, pero sí rescatar todos esos detalles que hacen y que usted menciona muy bien, que es Dios guiándolos a un propósito y a un objetivo, y han sido obedientes en ese caminar. Entonces llegan a la segunda iglesia bautista de Santiago, en la actual iglesia que está. ¿Cómo, cómo es el caminar tanto en la iglesia local como también a nivel nacional? Porque hoy usted es el pastor nacional, el presidente de los pastores nacionales bautistas. Entonces, que si bien es un cargo con mucha responsabilidad, ¿qué trae? ¿Cómo se llega a ese lugar? ¿Cómo se camina hasta llegar a esa posición? Bueno, primero que todo nosotros llegábamos a una iglesia con una historia. Entonces, pero con una historia pasada muy, 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 muy interesante. De esta iglesia nacieron 13 iglesias. Por lo tanto, era un gran desafío. Por eso que algunos cuando decían, supieron que nos veníamos a la segunda iglesia, decían, no, es que ahora va a otra iglesia de otra categoría, poco menos que de Plaza Italia para arriba, como decimos acá. En realidad estaba de Plaza Italia para abajo, y estaba viviendo una etapa bastante complicada en cuanto a su membresía. Eran muy pocos hermanos, tal vez 30 hermanos aproximadamente, muy pocos hermanos. De hecho, cuando yo llegué, como una anécdota, había un matrimonio de un hermano que había sido de la iglesia, se casaba en el sur, y una parte de la iglesia había ido al matrimonio y la otra parte estaba aquí, y éramos poquísimos hermanos los que habían en la iglesia cuando nosotros llegamos. Entonces, en cambio en Calama nosotros teníamos mucho, teníamos muchas relaciones con las iglesias, habíamos logrado trabajar con los pastores a nivel interdenominacional. Yo había sido presidente de los pastores a nivel interdenominacional por muchos años, y por lo tanto teníamos un conocimiento de la ciudad y un reconocimiento de la ciudad y de las autoridades. Y eso hacía que uno tuviera un lugar de privilegio en muchos actos públicos, por la representatividad que uno tenía. Y venir a Santiago significaba no solo dejar tu iglesia, tu familia, sino que dejar todo eso, dejar amigos. Nosotros tuvimos 22 años en Calama, ¿ya? Más los 2 anteriores, hicimos aproximadamente 25 años en Calama. Por lo tanto, nuestro mundo en ese instante giraba en torno a Calama, a nuestra ciudad, a la cual queremos mucho. De hecho, yo todavía cuando alguien me dice, ¿y tú de dónde eres? Yo soy de Calama. Aunque nunca nací en Calama, yo nací en Talcahuano. Me siento un calameño adoptado, ¿no? Por adopción. Entonces, venir a Santiago significaba pasar de eso, de ser, entre comillas, alguien, para no ser nadie, ¿ya? Como otra anécdota, por ejemplo, los pastores, cuando yo llegué a Santiago, yo había sido secretario de la Unión de los Baches, de la Convención Bautista, algún tiempo, así que sí era alguien conocido a través de la obra, pero no había tenido, por el hecho de estar tan lejos, uno no tiene mucha relación. Entonces, cuando yo llego a Santiago, digo, bueno, voy a llegar a Santiago, voy a ir a la reunión de los pastores, que se reúnen una vez al mes. Me dicen, no, tú no puedes llegar y venir, tú tienes que pasar por una entrevista. Y digo, oye, pero uno en su ego, ¿no? Tú sabes quién soy yo. Y pasé de todo eso, como ellos se ríen hoy día, ¿no? A la nada, ser el pastor de mi iglesia, a no tener ninguna influencia en ninguna área, ni en lo interdenominacional, ni en nada. Pero también eso fue bueno, fue positivo porque me encerró en mi propia congregación y me permitió hacer lo que les decía antes, conocer a mi hermano. Entonces, pero yo traía como mochila una responsabilidad que había adquirido en el norte de Chile, y que era el representar a estas iglesias interdenominacionales, y yo generalmente venía a reuniones en Santiago casi todos los meses. Pero también renuncié a eso, porque no, ¿cómo yo iba a representar a una organización en la que yo no estaba inserto? Por lo tanto, todo eso terminaba. Bueno, ellos me dijeron, mira, no podemos aceptar tu renuncia, nosotros era una organización a nivel regional, nosotros necesitamos una representatividad en Santiago y creemos que tú puedes ser el nexo en eso.
Entonces yo sentí que perdí todo aquello, todo eso que para mí no es que fuera importante, pero era agradable, ¿ya? Hacerlo, y yo me sentía bien espiritualmente incluso con eso, me sentía acogido con los pastores. De hecho hubieron momentos muy lamentables y tristes en mi vida, donde cuando yo llegué a Calama no había otro pastor bautista ahí. Entonces mi contención pastoral eran nuestros pastores a nivel interdenominacional, a quienes yo aprendí a querer mucho. Entonces el abrazo fraterno de un colega, por llamarlo de una manera, de un consiervo, eran el de ellos, que no pensábamos igual en algunas cuestiones, que hacíamos cosas distintas en otras, pero era mi contención, eran mi abrazo fraterno, eran la mirada de Dios. Hasta la relación con el sacerdote llegó a ser distinta, de amistad, de amigo, de tomarnos un café juntos, de participar en algunas cosas juntos, en algunos programas de radio, etc. Entonces éramos como muy cercanos, él era el padre Olivé y yo era su pastor, y nos juntábamos a tomar un café de pronto juntos, ya sea en su casa o en la mía, en mi oficina, nos juntábamos. Entonces todo eso se acabó viniendo a Santiago, todo se terminó. Yo era uno más en estos 7 millones de habitantes en Santiago, y no pasaba nada. Bueno, poco a poco entonces yo dejo todo aquello, y lo primero que ocurre acá en Santiago es que la organización regional de la región metropolitana me nombran secretario de los pastores. Y ahí comienza esta como carrera, por decirlo de una manera, y este año en enero yo fui elegido presidente de la Unión Nacional de Pastores Bautistas de Chile, que conlleva en realidad un gran desafío. Nosotros somos aproximadamente 360 pastores. Hay una diversidad, no en las cuestiones teológicas, en muchas de ellas, y aún también en eso, pero hay una diversidad de vidas, de familias, de situaciones, y esto implica involucrarte de tal manera que puedas, si no conocerlos a todos, pero por lo menos entender un poco sus realidades, que no son la realidad de Santiago, que hay pastores en iglesias con 30 miembros, con 20 miembros, y que ese es su mundo, y su sueño es, si son 20, llegar a ser 21, ojalá, y no, como que no hay más posibilidades, con vidas precarias en algunos casos, con sueños muy pequeños, a veces con su familia, sus hijos aspiran a terminar cuarto medio. Sí está el sueño detrás de ir a la universidad alguna vez, pero es como un sueño lejano. No así con la gran metrópoli, no así con las grandes ciudades, que hoy día los hijos de los pastores, que no era antaño nuestros sueños con los hijos era que terminaran la enseñanza media y la universidad, como era para todos en Chile, ¿no? Era un sueño casi inalcanzable, era la élite de la sociedad quien estudiaba en la universidad. Hoy día eso ha cambiado, y los pastores y todos pueden soñar, pero te significa conocer un poco eso, significa poder estar con ellos, poder visitarlos en alguna oportunidad, y que esta pandemia no nos ha permitido, yo recién asumí en enero, no nos ha permitido cumplir esa tarea cercana de poder entenderlo. Por ejemplo, de pronto un pastor en El Salvador operaron a su esposa porque tenía cáncer, y cómo tú lo ayudas, económicamente, espiritualmente, familiarmente, y ahí está la labor del presidente y su directorio, de pronto de dejar todo para ir a estar con él, aunque sea un rato, y decirle: aquí estamos contigo, queremos orar contigo, y aunque de aquí a El Salvador no es fácil llegar, pero tienes que hacerlo porque eso es así, y a veces no están los recursos, entonces tienes que también colocar tus propios recursos. La obra de Dios es así, pues si uno pone todos sus recursos, y a todos nos pasa de una manera o de otra, a ustedes les pasa, a cada uno, nosotros ponemos nuestros recursos al servicio del Señor. Entonces, eso es, poder orientarlos, poder dirigir, nosotros tenemos encuentros de pastores, por ejemplo, en el mes de julio, que es el tiempo de vacaciones en los colegios, que los pastores pueden salir por un tema de que hay hermanos que pueden reemplazarle, poder preparar todo eso, poder responder a las necesidades de los pastores, y con esta pandemia, que sé que vamos a entrar en eso también, ¿no es cierto? Este mundo ha cambiado mucho para nosotros. Pero eso significa ser presidente de los pastores, representarlos. Yo diría que esto es como el país, ¿no?
el primer Estado y gobierno de Chile es el presidente de la Unión Bautista de Chile, quien nos representa legalmente, quien representa la obra bautista en todos los estamentos de la obra, y en todo el quehacer evangélico en Chile. Y esa es otra de las cosas que Dios me ha bendecido, ¿no? Que el presidente anterior de la Unión Bautista y el de ahora me han pedido que yo sea quien les represente en algunas situaciones acá en Santiago. Entonces, el Señor me ha ido devolviendo todas esas cosas. Yo he sentido que Dios me devolvió todo lo que me había quitado entre comillas, ¿no? Así es que representar a los pastores es realmente un gran privilegio y un gran honor para mí. Yo me siento muy, muy honrado con eso, pero a la vez es un gran desafío porque si cuesta dirigir a los hermanos, dirigir a los pastores es mucho más. Pero ahí estamos haciendo obra. Pero pastor, en este caso, por ejemplo, lo que hemos podido escuchar tanto de su historia de vida, en general, cómo ha ido transcurriendo desde que toma la decisión de ser pastor hasta el día de hoy en su labor como presidente de los pastores a nivel bautista. En general, la misma experiencia que el Señor le ha entregado en el sentido de poder vivir tanto en el norte como en el sur y poder ver la realidad en general que presenta cada localidad. Siento que también ha sido también, como bien decía usted en un principio, todo encaminado por el Señor, porque lo hizo ver todo, quizás a lo mejor muchos pastores. Realidades. Exactamente, conocer las diferentes realidades de la iglesia. Entonces eso también yo creo que lo hace mucho más cercano a usted a entender quizás la realidad que viven los pastores. Porque un pastor que está en Santiago conoce quizás solo la realidad de Santiago, pero usted tuvo la oportunidad de conocer distintas zonas. Entonces, en general ahí vemos también una vez más como usted como todo decía, estaba encaminado desde el inicio. Desde el inicio. Sí, como le decía, yo siento que Dios cuando tú te dispones, aunque nos cuesta un poco, somos medios tosudos, igual queremos guiar un poco nuestra vida, pero cuando uno está, yo siempre digo, es necesario estar en el lugar que Dios quiere que tú estés, con todas las dificultades que eso pueda significar, con todos los problemas que a veces pueda significar aquello, pero es preferible estar ahí, en el lugar que Dios quiere que tú estés. Un poco como lo que uno ve en Nehemías, por ejemplo. Nehemías tuvo que dejar la tranquilidad de palacio, porque Nehemías la pasaba bien en palacio. Si bien es cierto, tenía que se podía morir, porque si alguien quería matar al rey, él tenía que probar la alimentación y se podía morir. Pero él vivía en el palacio y disfrutaba de buena ropa, etcétera, etcétera. Pero Dios lo llama para ir a reconstruir Israel, a reconstruir Jerusalén, perdón. Y en esa reconstrucción él pasa muchos momentos muy difíciles de su vida, pero era el lugar donde Dios quería que estuviera. Y así ocurre con nosotros. A veces es preferible estar en el lugar que Dios quiere que estés, a estar en tu lugar de confort, que pareciera ser que es bueno de repente, pero cuando tú estás en el lugar que Dios quiere, las bendiciones van a fluir. Y yo creo que eso hemos tratado de hacer, no siempre, pero hemos tratado de hacer en nuestra vida. Y hoy creo estar en el lugar que Dios quiere que esté. Yo postulé en otro minuto a ser presidente de los pastores y no resultó. Entonces no era el tiempo de Dios nomás, ¿te fijas? Y hoy día resultó porque Dios quiso que así fuera. Tal vez traerme a Santiago fue prepararme para eso y para enfrentar ese desafío. Como bien ustedes dicen, vivir solo en una ciudad pequeña como Chuquicamata y Calama. Calama hoy día tiene alrededor de 200.000 habitantes, pero, o 120, 150.000 habitantes, con una población flotante de otros 50.000. Pero en esos tiempos nosotros vivíamos en Chuquicamata solos, aislados. Como dije, no teníamos otros pastores. La ciudad más cercana era Antofagasta, a 230 kilómetros. Entonces, tú vives solo, vives una realidad de estar aislado. Y eso, claro, como ustedes bien dicen, te ayuda a conocer un poco la realidad de otros también hoy día y a entenderlos. Bueno, en enero, remontando, se hace este congreso donde usted es electo, donde yo creo que se estudia o se proyectan, empiezan las reuniones, aprovechando que están todos los líderes a nivel nacional en este congreso, y empiezan, yo creo que estas reuniones para poder proyectarnos cómo vamos a trabajar, muchos proyectos, impensado lo que se venía. Y usted asume un cargo a nivel nacional y no puede desarrollarlo como normalmente se podría desarrollar. Y nos pilla este virus que viene del otro lado del mundo y que nos lleva hoy a buscar una nueva forma de congregarnos, de comunicarnos, de
poder seguir conectados, pero a través de este mismo medio. Entonces, ¿cómo lo pilla usted como pastor, hablando como pastor, ve a su iglesia local y ve cómo ha podido comunicarse también con la hora nacional? Yo diría que te derrumba todo. Todo el esquema que tú tenías planificado y preparado, todos los proyectos que uno tenía, se vienen al piso. Primero porque esos proyectos necesitan recursos. Y voy a enfocarlo primero en el tema de los pastores. La Unión Nacional de Iglesias Bautistas a nosotros nos entrega un recurso económico. De todos los recursos que ella recibe nos entrega a nosotros. Bueno, con toda esta pandemia los recursos de la UBACH disminuyen. Por lo tanto, la UBACH dice, no hay dineros. Porque vamos a concentrar todos los dineros obviamente, en sostener a los misioneros, en sostener el personal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no hay dinero para las uniones nacionales. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos proyectado ya un encuentro matrimonial en el mes de julio, en estas conferencias, con los de pastores y sus esposas, solamente en una especie de retiro. Teníamos los invitados listos desde México, ya contactados, los pasajes creo que casi comprados, ya mirando el hotel donde el pastor iba a estar con su esposa, etcétera, etcétera. Empiezas a trabajar en el proyecto que vas a hacer en esos días, y te encuentras con que las fronteras se cierran, con que no hay posibilidades de que nadie venga al país, y por lo tanto que no tienes recursos, que los recursos que tenías ya no existen, que los recursos que los pastores aportan para ese encuentro es probable que tampoco los tengan, porque sus propias iglesias, como dije, verán también sus recursos disminuidos, en algunos casos, en otras no tanto, o en otras ni siquiera va a darse, y esperemos en el Señor que así sea, pero bajan esos recursos. Por lo tanto, tú terminas por eliminar todo proyecto, por lo menos nosotros, siendo un poco optimista todavía, hasta el mes de julio. Es decir, no hay proyectos, no hay nada, no tenemos recursos, no tenemos nada, así es que nos quedamos aquí, desde tu casa, viendo qué hacer. Y eso nos cambia entonces la fórmula de poder lograr una cercanía mayor todavía con los presidentes regionales, para a través de ellos llegar a los pastores a nivel local. Porque no es tan fácil a través de este medio llegar a 360 pastores. Entonces, con el directorio ejecutivo, que somos 4 pastores, empezamos a elaborar cómo logramos llegar a estos pastores y cómo vamos a enfrentar ahora también un problema económico que se va a venir en algunos pastores, porque se va a dar iglesias que no van a poder entregarle todo el sostenimiento. Hay pastores que se dedican al 100% a la obra, como en el caso mío, por ejemplo. Pero que gracias al Señor, creo yo, no voy a tener ese problema. Pero, sin embargo, hay otros que sí lo van a tener, que producto de la cesantía, producto de esta recesión económica, que es la segunda pandemia que se nos viene, ¿no? Porque va a ser mundial. Entonces, hay que empezar a ver cómo logramos atender a esa necesidad. Entonces, hemos estado trabajando en eso, conectados al 100% a través de las redes sociales y de estas reuniones virtuales con los presidentes regionales, para poder, a través de ellos, llegar al pastor de un pueblito muy lejano, llegar al pastor de Punta Arenas, llegar al pastor de Aysén, de Coyhaique, al pastor de un pueblo del interior que no podemos tener mucho, que de repente la señal de internet es mala, entonces no pueden conectarse fácilmente. Entonces tenemos que tener estos brazos que nos ayudan a poder conectarnos con ellos y a reinventarnos en nuestro quehacer con ellos. Entonces, yo llego, perdónenme la comparación, pero yo llego a dirigir una organización como cuando llegó el presidente Piñera, por ejemplo, con un terremoto encima, y llega a ser presidente del país, ¿no? Guardando todas las proporciones. Yo no soy Piñera ni mucho menos, pero llego con expectativas, con un proyecto, con una proyección económica que la había, etcétera, etcétera, y llegamos con que hoy no tenemos nada, ¿no? Entonces tenemos que arreglárnosla de alguna manera. Sin embargo, yo creo que, y en tanto se abra la posibilidad de un contagio menor, por lo menos ya hay que ir viendo cómo vamos a llegar a los pastores, cómo vamos a estar con ellos.
pero hemos logrado tener esto. Estamos creando un fondo de ayuda pastoral que hemos llamado Pastores Ayudan a Pastores, en el sentido de crear un fondo pastoral económico para atender a esos pastores de congregaciones muy pequeñas que sin duda van a ver sus sueldos disminuidos. Por lo tanto, ¿cómo le ayudamos? Tal vez no podamos cubrir todo lo que ellos reciben, ¿no? Entonces, nosotros recibimos, por ejemplo, una cantidad de dinero, que no es mucha, pero que recibimos una cantidad de dinero para nuestro trabajo como directivo. Entonces, hemos renunciado a ese dinero este año para dedicarlo a este fondo. Y en razón de eso, entonces, estamos tomando todos los dineros que nos llegan de algún lugar para destinarlo a este fondo, incluso ayuda de hermanos o de iglesias que quieran colaborarnos, para tener una ayuda y poder colaborar con pastores que van a tener. Entonces, tuvimos que reinventarnos. No teníamos más alternativas, no teníamos otra alternativa, y llegamos a dirigir la obra en un terremoto. En un terremoto que no nos permite, por lo menos un terremoto te permitiría ir, no sé, juntar cosas y llevarlas a los pastores. Hoy día no nos permite ni siquiera verlos. Entonces, es un terremoto más largo. Y como decía el presidente uno de estos días, es un terremoto que dura un par de años. No es como el 27F que duró 3 minutos, 10 minutos, 5 minutos, y ya, y vienen las réplicas, pero tú puedes trasladarte de un lugar a otro, ayudar a personas, ayudar a tu familia. Esto no te permite moverte, no te permite mover de tu lugar, entonces es como un terremoto más largo y más complejo todavía. Ahora, en lo de la iglesia, no ha sido fácil, pero yo creo que, otra vez, soy reiterativo en esto, pero yo creo que Dios va rodeándonos y haciendo cosas que nosotros no nos damos cuenta. Yo recuerdo hace ya más de un año, 2 tal vez o 3, no sé, no recuerdo, en que yo le dije a Alfredo, un muchacho de mi iglesia, y allá creo otro muchacho de la iglesia, le dije, ¿saben qué? Nosotros vamos, pensando en los hermanos que no pueden venir al culto porque están enfermos, etcétera, etcétera, vamos a transmitir nuestros cultos, o la prédica por lo menos, vía Facebook. Yo soy un neófito en esto, ustedes lo saben muy bien, ¿no? Y yo siempre digo, yo escribo un borrador y los hermanos de mi iglesia lo llevan a la realidad, ¿no? Yo les transmito mis sueños y lo que Dios coloca en mí, creo yo que es lo que Dios coloca en mi corazón. Y le dije, y esto hay que hacerlo ya. ¿Y qué tenemos? No tenemos nada, tenemos un teléfono y con ese teléfono lo hacemos. Y así fuimos, transmitiendo los cultos, fueron perfeccionándose, fueron llegando hermanos como ustedes y como otros, que fueron haciendo de estos hermanos que partieron de manera muy incipiente. Yo les agradezco a ellos, de verdad que para mí ellos fueron muy importantes, porque hoy día es más fácil, si bien es cierto todavía nos faltan muchas cosas, pero es más fácil que en ese minuto decir, hazlo y ¿qué tenemos? Bueno, tienes tu teléfono, o sea, ni siquiera el mío, tienes tu teléfono, entonces hazlo desde ahí. Yo les agradezco a ellos porque aceptaron el reto, el desafío de poder hacerlo y poder llegar a los hermanos, y eso fue muy grato para los hermanos que no podían estar en el culto. Así es que Dios, insisto, Dios va preparándote, va colocando cosas en tu mente que nosotros no sabemos cómo van a resultar, y Dios fue rodeándonos de hermanos que fueron llegando a la iglesia con capacidades, con ideas y con pensamientos que fueron colaborando, nos fuimos creando juntos, como digo, yo escribiendo en borrador y ellos llevándolo a lo especial, y a la práctica, ¿no? Yo simplemente transmito mis pensamientos, ¿no? Ni entiendo cómo vamos a llegarlo. Tan simple como que ayer no podía conectarme, y ustedes lo saben muy bien, y mi hija me dice, pastor, ¿papá tiene la clave? No la tengo, la tiene el José. ¿Pero cómo la tiene el José si es tu computador? Bueno, la tiene el José, y el José tendría que entrar en mi computador y todo aquello, ¿no? Entonces, pero yo creo que de nuestra inocencia Dios, y de nuestra ignorancia, Dios hace cosas. Dios, yo creo que hemos sido humildes para reconocer como iglesia nuestra ignorancia, para poder hacer cosas que Dios ha sido maravilloso. Tenemos una escuela dominical online, tenemos cultos online, tenemos estudios bíblicos online, y eso ha sido gracias a la misericordia del Señor, porque los recursos son pequeños, no son tan grandes, y Dios lo ha hecho, y podemos mirar y decir que estamos pastoreando a nuestros hermanos. Yo los pastoreo desde el teléfono, desde la red social, transmitimos un devocional diario, no sé cuántos lo escucharán, pero
lo que lo escuchan, yo creo que les hace bien, y me hace bien a mí también, poder tener la palabra del Señor. Entonces hemos podido pastorearlos, hemos podido llegar a ellos, y yo creo que es emocionante poder pastorearlos de esa manera. Y como testimonio, por ejemplo, el otro día, con mi esposa y un hermano de la iglesia, hermano Abel, visitamos a algunos hermanos de la iglesia por un par de minutos, pero desde la reja, ellos adentro, y me emocionó mucho ver una hermana emocionada al vernos, ¿no? Emocionada, es decir, yo creo que si ella hubiera tenido la posibilidad de pasar de su reja y abrazarnos, lo había hecho. Pero le dijimos, hermana, allá, en la reja, no venga para acá porque lo que queremos verlo, lo que queremos orar con usted, y pudimos hacerlo a través de la reja, y hemos querido con mi esposa poder hacer ese trabajo, y estamos tratando de hacerlo con otros, de ir a sus casas y decirle, hermano, queremos verte, y queremos no solo verte a través de la pantalla, sino ver tu cara. Entonces, ha sido difícil pastorear, pero yo creo que yo prediqué el primer sermón después de la suspensión del culto, y titulé mi sermón Las cosas positivas del coronavirus. Eh, y, y yo creo que algunos, y lo dije en el sermón, yo creo que algunos me deben estar mirando raro, o sea, ¿qué de positivo tiene una pandemia? ¿Qué de positivo tiene un virus que te mata? Pero tiene estas cosas, pues. Ha tenido cosas como que los hermanos se han atrevido a predicar el Evangelio, a mandarle un mensaje a sus familiares, a sus hermanos, a sus amigos. Yo mismo le he mandado los devocionales a un montón de gente ahora, que tal vez en 8 minutos no lo había hecho. Entonces, yo creo que la iglesia se ha atrevido los hermanos se han atrevido a hacer cosas que antes no hacían. Entonces, eso es positivo. Es positivo que tengamos un estudio bíblico normal, un poco disminuido por las distancias de los hermanos, entendiendo que no pueden estar todos en el templo. Hemos tenido un estudio bíblico con mucho más gente, entonces tiene cosas positivas, ¿no? Tiene cosas positivas en el sentido de valorarnos como iglesia, nos extrañamos, nos echamos de menos, y aunque nos vemos, como esta hermana y como otros de los que visitamos, esta ansia de poder abrazarnos, ¿cuándo vamos a poder estar juntos? Eso es positivo, con nuestras diferencias, porque las tenemos, con ser más cercanos con unos que con otros, porque no todos los hermanos son cercanos con todos. Tenemos una vida de iglesia, por supuesto que sí, pero hay más amistad y relación con unos que con otros. Pero eso nos permite también a nosotros ver lo que podemos estar mirando y lo que podemos estar viviendo. Entonces, sí ha sido distinto, pero a la vez ha sido una gran bendición. Se define como una nueva forma finalmente de hacer iglesia, porque sí, finalmente, o sea, si bien yo creo que la segunda tiene una cantidad de miembros, una cantidad regular de participantes que en cada culto y en cada escuela dominical y en cada estudio bíblico, en sí hacerlo mediante estas plataformas, usted, según su apreciación, pastor, ¿ha podido llegar a más gente? Es decir, ¿usted encuentra que se ha expandido aún más? Sin duda. Bueno, y las estadísticas yo de repente las pregunto nomás, pero yo creo que hemos podido, por ejemplo, insisto en nuestro estudio bíblico, nosotros regularmente en el estudio bíblico tenemos 8, 10, 12, cuando hay una multitud, porque los hermanos no pueden venir hasta el templo, pero hoy día tenemos, no sé, 30 aparatos conectados. Si uno pensara solo en un aparato, una persona por aparato, si fuera solo una persona por aparato, estamos hablando de 30 personas. Es decir, nos multiplicamos 6 veces. 5 por 6 son 30. O 8 por, no sé, 5, 40. Entonces, sí te has multiplicado hartas veces. Entonces, en ese sentido, uno sí llega a mucha gente. Y llega, cuando tú ves en el culto, lo conversamos el otro día, que tienes 300 y algo visitas, ¿no? En uno de los cultos, 396 visitas, si mal no recuerdo. Eso significa, claro, hay algunos que seguramente pasaron por ahí nomás y se fueron, pero pensemos en que 350 se quedaron, vieron el culto, escucharon las alabanzas, escucharon las oraciones. Eso es mucha gente. Si uno piensa que son, otra vez, una persona por aparato, estamos hablando de casi 400 personas. Nuestros cultos tienen, ¿cuánto? Un tercio de eso, un cuarto de eso. ¿No? Entonces, sí, claro, llegamos mucho más gente, pero lo que sí yo creo que debemos seguir orando al Señor, a tener la humildad y a reconocer que es gracias a la misericordia del Señor. Y que
es gracias al esfuerzo y al trabajo de varios hermanos de la iglesia que tienen que cabecearse, que tienen que lograr transmitir y llegar a los hermanos, trabajar durante la semana, no es una cuestión al aire, sale en el rato y usamos 45 minutos, una hora 15, una hora y media, pero hay mucho trabajo detrás, hemos descubierto nuevos dones y talentos en algunos que a lo mejor no lo tenían, muchachos como adolescentes que están trabajando en este campo, y nos ha ayudado a encontrar esos talentos. Pero esperamos en el Señor seguir abriendo otras brechas en esto. Ya les planteé anoche otra brecha en la que podríamos, porque necesitamos estar más cercanos con los hermanos, necesitamos estar más cerca de ellos, y lo logramos solo a través de esta posibilidad que tenemos hoy día, que es el campo virtual. Así que ahora, pero este campo virtual nos ha demandado también más trabajo. Es paradojal, pero tanto uno como pastor, como presidente de los pastores, o las responsabilidades que tenga, estamos trabajando más que antes, en el sentido de que tenemos más reuniones. La diferencia es que estamos más en casa, y al tener un poco más tiempo, no andar en la calle, no significa tener un poco más tiempo para hacer estas otras cosas. Mayores desafíos, como les decía yo, transmitir un devocional todos los días, no es que sea una gran proeza, pero hay otros que lo llevan haciendo hace muchos años ya, ¿no? Pero demanda también más tiempo con la palabra, más tiempo de estar pendiente y de poder compartir con los hermanos. Y los hermanos, uno siente que están esperando también que la palabra del Señor les llegue. Entonces, ha significado más trabajo, sin lugar a dudas. Hemos hablado durante toda la entrevista sobre el pastor José Luis Urel. Y ya como para ir finalizando, queremos hablar con el hermano José Luis Urel. Y queremos ver su rol desde un punto de vista esposo, padre, abuelo. ¿Cómo ha sido para usted todo este tiempo? Con su esposa, con sus hijas. ¿En este tiempo de pandemia, dices tú? En este tiempo de pandemia. Bueno, cuando esta pandemia parte, nosotros vivimos solos con mi esposa. Nuestras hijas viven en Calama, nuestra nieta también. Ellas tienen su vida allá. Por lo tanto, cuando empezó esta pandemia, nosotros estábamos solos. Sí, desde que nos vinimos de Calama, nosotros hemos tenido la facilidad, gracias al Señor, de poder comunicar. Nosotros nos comunicamos todos los días con ellas vía FaceTime. Desayunamos juntos, almorzamos juntos, es decir, hacemos casi una vida juntos a través del teléfono. Y cuando comienza la pandemia nos sentimos muy distantes porque estábamos ellos encerrados allá y nosotros encerrados acá. Entonces, en un momento determinado, nuestras hijas deciden venir y encerrarse con nosotros acá. Así que llevamos gran parte de la pandemia encerrados juntos. Y eso nos ha servido porque nosotros disfrutamos mucho de nuestras nietas, compartimos harto con nuestras hijas. Todas las vacaciones nosotros las pasamos juntos. ¿Sí? Vacaciones es sinónimo de estar juntos, ¿no? Entonces, ellas se vienen, ya nosotros no vamos tanto al norte ahora, vamos durante el año, un par de veces. Mi esposa va un poco más que eso, pero yo por lo menos trato de ir un par de veces. Y en ese sentido, vacaciones para nosotros es estar juntos. Entonces, somos una familia muy, muy cercana, muy afiatada. Cuando estábamos en Calama, nosotros, el día domingo, que era el día que compartimos más, era el día en que almorzamos juntos. Pasábamos todo el día juntos, en la iglesia, en la casa, almorzábamos, tomábamos 11, y entonces, esa era otra de las cosas al venirnos a Santiago, ¿no? Pero como digo, lo hacemos también todavía. Pasábamos las Navidades juntos, los Años Nuevos juntos. Ahora, todo eso es virtual, ¿no? Lo hacemos a través del teléfono. Cenamos juntos en Navidad, cenamos juntos en Año Nuevo. Pero la pandemia nos separaba, nos dejaba lejos. Pero gracias a Dios, ellas decidieron viajar, así que solicitaron un salvoconducto y aquí estamos los 6 ahora, de pronto los 6 metidos en una cama. Somos mi esposa más que yo no soy tanto de piel, mi esposa es mucho más de piel, de abrazar, de besar, de estar más cercana. Ella es mucho de eso. Yo soy un poco menos.
Así que eso nos ha obligado a, pero sí hemos estado mucho en eso este tiempo, así que ha sido una bendición. Yo insisto, la pandemia tiene cosas positivas, ¿no? Entonces hemos visto algunas cosas juntos, algún programa de televisión, hemos tenido un poco de todo eso que no tenemos el resto del tiempo y ya llevamos casi un mes juntos, encerrados, y eso ha sido muy positivo. Así que hemos vivido la pandemia en familia. Pastor, agradecerle por el tiempo que ha tenido, que se ha tomado durante este día. Agradecer esta cercanía, Pastor, en el contar su relato, en el poder de abrirnos un poquito más de conocer de del pastor de la Segunda Iglesia Bautista y presidente de los pastores a nivel nacional. Por favor, le pido que si nos pudiera guiar con una oración para poner ya término. Antes que todo, yo agradecerles la invitación, el poder contar un poco de nuestra historia como familia, de lo que Dios ha ido haciendo en el tiempo, y cómo Dios, cuando un hermano, cuando una persona se dispone a servir al Señor, Dios tiene cosas que tú no vas a descubrir. Un hermano, y con esto termino, luego voy a orar, pero un hermano en Chuquicamata me dijo un día: pastor, ¿sabe? Quiero darle una palabra que el Señor me dio. Nosotros éramos una iglesia todavía en Chuquicamata muy pequeña en cuanto a personas. Teníamos un gran edificio, era como por eso digo, Dios te prepara, ¿no? Era como esto, teníamos un gran edificio y muy pocos hermanos. Chuquicamata era una iglesia preciosa, como templo, como dependencias, con butacas, ¿no? Era un anfiteatro, los hermanos podían dormir mientras yo predicaba. Entonces, un hermano un día llega a mi oficina, me dice: pastor, necesito hablar con usted, Dios me ha entregado una palabra para usted. Es cierto que los bautistas somos un poco reacios para esas cosas, y queremos comprobarlas a través de la palabra, porque creemos que la palabra de Dios es nuestra máxima regla de fe y de práctica. Y él me dice lo siguiente: pastor, Dios me ha mostrado y me ha hablado de que usted va a hablarle y a estar con mucha gente, mucha gente. Yo lo he visto predicando en lugares con mucha gente. Y esto es palabra de Dios para usted. Y oramos y se fue. En Calama, y esto se cumple en Calama. Nosotros hacíamos encuentros en Calama, en el estadio regional de la ciudad, donde había mucha gente, y Dios me dio la oportunidad de predicar a esas personas, a esos hermanos. Y yo creo que a través de estos medios también Dios me ha dado esa oportunidad de llegar a lugares donde uno nunca imaginó, ¿no? A conocer personas que nunca imaginó. Hay un pastor de Estados Unidos, de Nueva York, que me invita todos los martes a una reunión con los pastores de Nueva York, y tenemos, entonces Dios, yo insisto, Dios va haciendo cosas que tú no imaginas, y te va llegando a lugares que uno no imagina. Entonces, yo creo que esa palabra, que tal vez es un poco dubitativo, ¿no es cierto? Y buscando en la Biblia cómo Dios pueda confirmar eso, Dios lo ha confirmado en mi vida, ¿no? Dios lo ha confirmado, y creo que a través de estos medios esa palabra se ha cumplido también, porque uno va más allá de lo que uno se imagina. Así que yo les agradezco a ustedes la oportunidad de poder compartir un poco y de contar un poco, porque son más de 40 años de ministerio. Yo comencé a pastorear el año 81 y en realidad el 79 cuando fuimos al seminario. Así que son unos cuantos años, no vamos a decir tantos para no alarmar a alguien, pero llevamos con mi esposa ya más de 40 años en realidad, o 40 años en el ministerio, y ha sido realmente un tiempo extraordinario, con altos y bajos, con momentos difíciles, pero también son más los momentos gratos con el Señor. Así que muchas gracias por todo esto. Oramos entonces. Amén. Amado Dios, te bendecimos, te adoramos. Gracias por la vida que nos has dado. Gracias, Señor, porque tal vez teniendo o viniendo de hogares donde nunca imaginamos lo que hoy vemos en nuestra vida, lo que tú has hecho por misericordia, queremos darte gracias. Gracias porque tú has hecho en nuestra vida una vida con propósito, una vida con sentido, una vida que hoy pueda ayudar también a otros. Gracias por José, por Melissa, por el tiempo que ellos dedican, por sus capacidades en tu obra. Yo te ruego que tú les bendigas y que cada día, Señor, tú les vayas mostrando más y más lo que tú deseas de ellos. Te ruego que la gracia tuya
el poder tuyo se manifieste en su vida. Muchas gracias por lo que has hecho y por lo que vas a realizar con nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Gracias nuevamente por haber estado en este capítulo, y así despedimos esta entrevista con muchas anécdotas, mucha historia, como bien nos comentaba nuestro pastor. Son muchos años de ministerio, pero esperamos que en este ratito usted haya podido apreciar esta historia y que haya sido de bendición también el poder verla. Nos vemos en una próxima oportunidad, así que de esta forma despedimos este capítulo. Que estén bien. Dios les bendiga. Agradecemos profundamente a quienes nos acompañaron en el capítulo del día de hoy. Y no se pierda semana tras semana los capítulos nuevos que iremos subiendo en nuestro canal. Puede ser un capítulo especial como el del día de hoy o la entrevista de los días lunes. Recuerda compartirnos en tus redes sociales. Y nos vemos en un próximo capítulo.